Cardenal Cisneros, en lo que paramos al virus, que el virus no nos pare. La estructura académica de cuarto. Aparecen, como veis, en primer lugar, 3 asignaturas que vienen descritas como conocimientos obligatorios. Estas son asignaturas que todos los alumnos, con independencia de la decisión que tomen respecto a su itinerario de perfil profesional, van a tener que cursar en cuarto. Intervención y tratamiento de psicología clínica, intervención y tratamiento de psicología social, laboral y educativa, intervención y tratamiento neuropsicológico y psicofarmacológico. Esas las cursa todo el mundo, 2 de ellas en el primer semestre y la tercera, intervención y tratamiento de psicología social, laboral y educativa, en el segundo semestre. A continuación aparece un conjunto de asignaturas que vienen descritas como perfiles profesionales y que son 4 asignaturas optativas, como estáis viendo. Las 3 primeras aparecen descritas como optativa 1 vinculada, 2 vinculada y 3 vinculada. Vinculada quiere decir vinculada a un itinerario en particular, y la última, optativa 4, aparece como optativa no vinculada. Bueno, ¿qué significa todo esto? Todos los alumnos tienen que cursar 4 asignaturas optativas. De esas 4 asignaturas optativas, 3, las 3 vinculadas, vienen definidas por el itinerario que el alumno decida cursar. Si fuera el caso de que decidierais cursar el itinerario de intervención en psicología social, pues un poquito más abajo, al final de la página, veis que las optativas vinculadas al itinerario de perfil profesional de intervención en psicología social son psicología jurídica, asignatura que antes os decía que imparte Ana, psicología de la persuasión, conflicto, mediación y negociación, y psicología comunitaria de los problemas sociales, que es la asignatura que antes os decía que imparte Miguel Ángel. Bueno, pues optativa 1, optativa 2 y optativa 3 son esas 3 asignaturas si optáis por el itinerario de psicología social. Y optativa 4, bueno, pues la optativa 4 no está vinculada a ningún itinerario. Es decir, podéis cursar cualquiera de las otras 6 asignaturas que estáis viendo, desde psicología clínica hasta prevención de riesgos laborales y ergonomía. Una más de cualquiera, elegir entre las otras 6, cualquiera de los otros 2 itinerarios. Los 6 créditos de esta cuarta optativa, además de por esta vía, usando una asignatura de otro itinerario distinto al tuyo, se pueden también superar mediante participación en actividades universitarias. Algunos de vosotros pues ya habéis estado durante estos 3 años acumulando créditos, pues porque habéis participado en unas jornadas, en un seminario, porque habéis sido tutores en el programa de tutorías interpares, porque habéis sido delegados, en fin, hay muchas, porque habéis participado en el club deportivo. Hay múltiples maneras a través de las cuales la Universidad Complutense se permite reconocer créditos, optativas no vinculadas, ¿no? Pues, si alguien acumula los 6 créditos que corresponden a esta optativa cuarta, pues no la tiene que cursar porque ya la tiene reconocida. A continuación figura prácticas externas, el módulo de prácticas externas que está formado por una única asignatura que todo el mundo tiene que cursar, que es Practicum, que es la única asignatura de la carrera que no tiene 6 créditos sino 12, el doble de carga, y finalmente también un módulo formado por una única asignatura que es trabajo de fin de grado. Es la movida de esta mañana, tú. También es una asignatura muy especial. Apagad los micros, porfa, que se está metiendo la voz de otra persona. ¿Bien? Bueno, hasta ahí, en principio, todo es sencillo. La única decisión que tienes que tomar es cuál es el itinerario que te interesa más o que consideras mejor para tu futuro profesional o más afín a tus intereses. Tomar esa decisión con mucha tranquilidad. Yo creo que es un mensaje que es importante que os quede claro hoy. La decisión que vais a tomar de cursar un itinerario u otro no es una decisión irrevocable que no tiene vuelta atrás, que te cierra puertas para tu futuro. Son 3 asignaturas. Lo que está en juego es un pequeño matiz en tu expediente y la psicología está llena de profesionales que se desempeñan con gran éxito en un ámbito que no es el de su especialización original en el itinerario de la carrera. Daos cuenta, por otra parte, de que muchas
universidades que imparten la titulación de grado en psicología tampoco tienen itinerarios. A lo largo de la carrera la vida da muchas vueltas y puedes acabar haciendo con mucho éxito cosas distintas de las que pensabas cuando estabas en tercero que iban a ser tu futuro. Así que vivid la decisión sin angustia, con relativa tranquilidad. Bueno, fijaos en una cosa, y vamos avanzando. Un itinerario, cualquiera que sea, está formado por 3 asignaturas. Pero todos los alumnos tienen que cursar una optativa cuarta que, salvo que la reconozcas por otras actividades, será necesariamente de alguno de los otros 2 itinerarios. Si tú decides, por ejemplo, cursar psicología social, el itinerario de psicología social, y piensas que la cuarta optativa que más te interesa es psicología clínica, pues del itinerario de psicología clínica ya tienes hecha una de las 3 asignaturas, ¿no? Por tanto, para completar el segundo itinerario, solo te faltarían 2 asignaturas más. Esa es la razón por la que os animamos todos los años insistentemente a que os lancéis a intentar hacer 2 itinerarios al mismo tiempo. Gracias a que estáis estudiando en un centro pequeño, con grupos pequeños y con una capacidad de organización, podemos, llevamos haciéndolo muchos años, organizar los horarios de cuarto de tal manera que cualquier alumno pueda cursar cualquier combinación de 2 itinerarios que sea de su interés, sin que eso le lleve a tener asignaturas solapadas en el tiempo, ¿no? Asignaturas en las que no puede ir a clase porque las tiene a la vez. Los horarios se organizan con mucho cuidado, los horarios de cuarto, para que eso no pase, de manera que si un alumno se decide a cursar 2 itinerarios al mismo tiempo, solamente, daos cuenta, tiene que cursar una asignatura extra en cada semestre. Organizamos los horarios y la distribución de las asignaturas de manera que la carga se equilibre, que no te toquen 2 asignaturas más en el mismo semestre, sino que sea una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Y con esa pequeña carga de trabajo adicional, porque una asignatura más en un semestre es algo que casi todo el mundo ha tenido que afrontar alguna vez, ¿no? Casi todo el mundo alguna vez le ha quedado una, la ha tenido que afrontar al año siguiente. Y si nunca te ha pasado eso, pues entonces sí que puedes estar completamente segura de que eres capaz de sacar 6 en un semestre en vez de 5, ¿no? Si llevas 3 años sacando 5 sin ningún problema. Así que con un pequeño esfuerzo adicional, pues consigues ampliar muy significativamente tu formación. Tienes 2 itinerarios en tu certificado académico, en tu expediente, y aunque tu título, oficial, graduada o graduado en psicología, registrará en el suplemento únicamente el primer itinerario que superases, pues en tu expediente constará el segundo y el centro pues, te podrá emitir un certificado como que has superado todas las asignaturas que conforman ambos itinerarios. Eso es un mensaje muy potente, creemos que es un mensaje muy potente y lo hemos comprobado durante muchos años cuando llega el momento de buscarte un hueco, de abrirte paso en el mercado laboral. En realidad, bueno, es importante que tengas 2 itinerarios, sí, es importante que tengas una formación más amplia, sí, es importante, pero quizá incluso lo más importante es el mensaje que tu expediente académico le está dando a la persona que tiene que decidir si te contrata o no te contrata. Es un mensaje muy rotundo. Yo soy el tipo de persona que cuando tiene la oportunidad de aprender más, de formarse más, de hacer las cosas mejor, aunque no esté obligado a ello, lo hace. Yo no tenía por qué haber hecho los itinerarios, pero soy ese tipo de persona. Voy a por todas. Yo me esfuerzo. Y decidí hacer 2 itinerarios para tener una formación más amplia. Ese es un mensaje muy claro, muy rotundo y que bueno, nuestra experiencia ya después de muchos años nos dice que muy bien recibido, ¿no? Por las personas que tienen que decidir si contratan
contratar o no contratar a un recién graduado en psicología. Así que os animo, insistiremos en animaros, como os decía antes, a que uséis 2 itinerarios al mismo tiempo y no, en fin, no os cerréis ninguna puerta, ¿no? Eso además permite bueno, cierto margen de maniobra, ¿no? Con cierta frecuencia los alumnos se encuentran en una situación en la que el corazón les lleva en una dirección, la vocación les lleva en una dirección, pero luego hay consideraciones prácticas que les llevan en otra dirección, ¿no? Bueno, pues cursar 2 itinerarios te permite atender a ambos llamados, ¿no? Al llamado de la vocación del corazón y al llamado de esas preocupaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, una situación muy frecuente es que hay alumnos que tienen una clara vocación clínica, pero por otro lado tienen miedo a, bueno, pues lo difícil que puede ser abrirse paso en el mundo de la psicología clínica, la psicología sanitaria, la terapia. Tienen miedo a no poderse permitir económicamente una entrada en el mercado laboral pues, que se prolongue mucho en el tiempo, ¿no? Bueno, pues para esos alumnos una posibilidad que suele resultar muy tranquilizadora es la de cursar el itinerario de clínica conjuntamente con el de trabajo, de psicología de trabajo, en el cual las posibilidades de encontrar empleo a corto o medio plazo son muy altas, salarios razonables y, bueno, pues aunque no sea tu vocación, te puede permitir un medio de vida que te mantenga mientras vas labrando tu vocación y vas abriéndote paso en el mundo de la psicología clínica, ¿no? Si además un día resulta que tienes tu propio gabinete, tu propio centro de psicología clínica que empieza a crecer, que empiezas a contratar a gente, puedes saber cosas de recursos humanos, de selección de personal o de prevención de riesgos laborales, pues te va a ayudar mucho en tu trabajo en tu centro de psicología clínica, ¿no? Esa es una opción de doble itinerario que, como veis, puede resultar muy atractiva para muchos alumnos. Por los mismos motivos pueden resultar muy atractivas otras combinaciones, como intervención en psicología social, intervención en psicología clínica, de la intersección entre ambos campos de ejercicio. Tenéis un buen ejemplo aquí en la persona tanto de Jesús como de Ana, y ambos os van a hablar de eso. Bueno, las combinaciones son, como veis, muy ricas y os animamos a aprovecharlas. Es solo una asignatura más. La última cosa respecto a eso, desde el punto de vista económico, las asignaturas adicionales, las 2 asignaturas que no tendrías por qué cursar, pero que solo te cursas para completar ese segundo itinerario y tener una formación más sólida, el centro te las ofrece con un 20% de descuento sobre las cuotas ordinarias de matrícula. Así que también desde el punto de vista económico el esfuerzo es moderado. ¿Por qué se ofrece un descuento tan importante, un 20% de descuento en estas asignaturas adicionales? Bueno, pues porque queremos animaros a que tengáis un currículum lo más potente posible, ¿vale? Bueno, paso a este otro documento que también os vamos a hacer llegar ahora mismo. ¿Lo veis sin problemas? ¿Alguien me puede confirmar? Se ve, pero pequeñito. Vale. Ahora no os preocupéis por eso, ahora lo aumento. Vale, bueno, en este documento lo que tenéis es un resumen condensadísimo de cuáles son los temas que se abordan en cada una de las asignaturas que forman el itinerario, tanto las comunes como intervención y tratamiento de psicología clínica o psicología social, laboral y educativa, que ahora estáis viendo más grandes, espero, como mi trabajo práctico, mi trabajo de fin de grado, como en la siguiente página que ahora os enseño, las propias del itinerario. ¿Para qué os puede servir este documento? Sobre todo la segunda página. Pues oye, si tenéis dudas sobre, pues no sé si a mí el itinerario de intervención en psicología social me va a gustar o no me va a gustar, pues aquí tenéis en cualquiera de las 3 asignaturas que tendríais que estudiar de qué cosas se va a hablar en clase.
¿Qué trata la psicología jurídica? Bueno, pues trata sobre la relación de la psicología con el derecho, trata sobre el estudio del testimonio, trata sobre el estudio del jurado, sobre el estudio de las decisiones de los jueces, sobre el papel del psicólogo en la administración de justicia. Puede ser una primera orientación para saber un poco a lo que os vais a enfrentar el año que viene. Como tenéis aquí a los profesores de dos de estas asignaturas, pues les podéis preguntar luego cualquier duda sobre sus asignaturas. En general, ya sabéis, cualquier duda que os surja, pues podéis hablar con el equipo de coordinación y tutoría ahora o en cualquier otro momento cuando surja la duda y os echamos una mano. Bueno, ahí tenéis toda esa información y tenéis también información específica que está recuadrada y que es muy importante que tengáis clara en este momento sobre practicum y sobre trabajo de fin de grado. Un recuadro en gris a la izquierda en el caso de practicum y un recuadro en gris a la derecha en el caso de trabajo de fin de grado. Practicum y trabajo de fin de grado son dos asignaturas muy especiales desde muchos puntos de vista. Y uno de ellos es que tienen requisitos específicos de matrícula. Para poderte matricular en septiembre, cuando se habla del plazo de matrícula del curso que viene, en practicum y en trabajo de fin de grado, hay que cumplir ciertos requisitos. En las asignaturas no es así, pero en estas asignaturas sí. Y por tanto es muy importante que os aseguréis de cumplir esos requisitos cuando llegue el momento. En el caso del practicum, como veis en el recuadro de la izquierda, el requisito consiste en que el alumno tiene que tener superados el 80% de los créditos de los 3 primeros cursos. Créditos de los 3 primeros cursos son 180, 60 en primero, 60 en segundo y 60 en tercero. Y el 80% de 180 es 144. Así que cada uno tiene que hacer sus cuentas y verificar que tenga a día de hoy 144 créditos superados entre primero, segundo y tercero. Si tienes 144 créditos superados o más, ya está, no te tienes que preocupar de nada. Y si no llego a 144 créditos superados, bueno, te queda la convocatoria ordinaria de junio de tercero para sumar pues hasta 30 créditos más, ¿no? Y te queda la extraordinaria de tercero para recuperar las asignaturas que vas a recuperar hasta llegar a esos 144. Pero si te encuentras en esa situación, si ves que ahora mismo no llegas a 144, es importante que seas consciente de que tu prioridad en este momento es alcanzar ese umbral de 144. Si no lo alcanzaras, el año que viene podrías matricularte del resto de asignaturas de cuarto, pero no podrías matricularte de practicum, ni ahora lo veremos tampoco de trabajo de fin de grado, y eso te obligaría a tardar un año más en completar la titulación, porque al año siguiente tendrías que matricularte, aunque solo fuera de practicum y trabajo de fin de grado, si hubieras superado todo lo demás, ¿vale? Así que prioridad absoluta en este momento, verificar si tengo ya 144 créditos, si no los tengo, quedarme tranquila o quedarme tranquilo, si sí los tengo, perdón, quedarme tranquilo o quedarme tranquilo, y si no los tengo, planificar las cosas de manera que cuando acabe el curso, cuando acabe la convocatoria ordinaria y la extraordinaria de este curso, con toda seguridad tenga esos 144 créditos como mínimo, ¿vale? Pasamos al otro recuadro, al de trabajo de fin de grado. Trabajo de fin de grado también tiene requisitos específicos de matrícula, son muy parecidos a los de practicum, pero son un poquito más estrictos. Estos requisitos, como imagino que sabéis, no los fijamos nosotros, no vienen fijados desde la Facultad de Psicología, desde la Universidad Complutense de la que estamos haciendo. Bueno, para poderte matricular el año que viene en trabajo de fin de grado, tienes que tener superados el 60% de los créditos del título. Da la casualidad de que el 60% de los créditos del título es 144, el mismo valor que el 80% de los créditos de primero, segundo y tercero. Así que desde ese punto de vista la condición es análoga, ¿no? Es equivalente. Tienes que tener 144 créditos superados. Pero entre esos 144 créditos tienen necesariamente que estar todos aquellos que el plan de estudios define como créditos de formación básica. Eso significa que tienen que estar todas las asignaturas de primero y una asignatura de segundo, que es psicología fisiológica.
No vale con 144 créditos, aunque tengas incluso más de 144, si tienes pendiente psicología fisiológica. Y no valen los 144, ni tampoco más, si tienes pendiente alguna asignatura de primero. Volvemos al planteamiento anterior. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues tienes que verificar. Yo tengo alguna pendiente de primero, tengo pendiente psicología fisiológica. Si la respuesta es no en ambos casos, no tienes ningún problema. Pero si tienes pendiente alguna de primero o tienes pendiente psicología fisiológica, es urgente que te fijes como prioridad para la próxima convocatoria ordinaria de junio y la próxima convocatoria extraordinaria de julio, aprobar a toda costa esas asignaturas, psicología fisiológica, si la tienes, y o las asignaturas de primero que tengas pendientes. Si llegaras a septiembre con alguna asignatura de primero pendiente, con psicología fisiológica pendiente, aunque tuvieras 144 créditos o más, no podrías matricularte de trabajo de fin de grado, sí de practicum, pero no de trabajo de fin de grado. Y de nuevo te verías en la obligación de tardar un año más para acabar los estudios. Por eso es muy importante, y estoy poniéndome tan pesado, en que verifiquéis, ahora que todavía estáis a tiempo de resolverlo, que cumplís esta condición. Además, como veréis al final del recuadro sobre las condiciones de matrícula específicas de trabajo de fin de grado, hay una condición adicional, pero esa es menos apremiante. Cuando os matriculéis de cuarto, solo se os permitirá matricularos de trabajo de fin de grado si es que os estáis matriculando de todas las demás asignaturas de cuarto. No se puede uno dejar una asignatura de cuarto sin matricular y matricularse de trabajo de fin de grado. Bueno, como tampoco hay ninguna razón, un motivo razonable por el que pudierais querer hacer eso, dejar sin matricular una asignatura de cuarto, pues no es especialmente preocupante. Ya casi he terminado y doy la palabra enseguida a Elena y John, que os va a hablar de la organización del práctico. Termino solamente con unas breves indicaciones, la respuesta a las dudas que podáis tener sobre la organización de trabajo de fin de grado, que está aquí brevemente descrita en el párrafo que se refiere a la asignatura. Trabajo de fin de grado es una asignatura muy particular, es una asignatura muy diferente de todas las demás y es en cierto sentido el broche de oro, debe ser, ¿no? El broche de oro, la guinda de vuestra carrera. Es una asignatura que se basa fundamentalmente en el trabajo autónomo del alumno, bajo la tutela, bajo la supervisión de un profesor que no elegirá, pero fundamentalmente es el trabajo autónomo del alumno sobre un tema de su elección, lo que forma el grueso de la asignatura, ¿no? Es una asignatura de segundo semestre. A lo largo del segundo semestre, pues cada alumno tendrá un régimen, un programa de tutorías, de orientación, de supervisión con el profesor que actúe como su tutor. El profesor también podrá organizar seminarios, reuniones individuales o colectivas con sus alumnos de TFG para orientarlos sobre la estructura del trabajo, sobre la metodología, sobre el tema que cada uno está abordando, sobre la bibliografía, la presentación, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a principios de curso, tan pronto como todos estéis matriculados, se publicará la oferta de temas de trabajo de fin de grado del curso que viene. Es una oferta muy amplia, generada por los profesores. Este año, si mal no recuerdo, en el entorno de 100 temas diferentes, 100 y algo, creo recordar, temas diferentes. Y entre esa amplísima oferta de temas, que vienen detallados con su información específica para cada uno, ¿no? Pues vosotros elegiréis los temas que más os interesan en determinado plazo, indicándonos en orden de prioridad cuáles son los que preferiríais. Si se diera la circunstancia de que en un tema determinado hay menos plazas disponibles que alumnos solicitándolo, la decisión de
quién debe poder hacer ese tema, se tomará, como está previsto en el plan de estudios, en términos de mérito y capacidad objetivados en la calificación media del expediente académico hasta esa fecha. La media es lo que decide. Si hay dos personas que quieren hacer el mismo tema y solo hay una plaza, será la que tenga mejor media la que lo pueda hacer. El hecho real es que por encima del 96% de nuestros alumnos todos los años, hay años que es 96, 97, 99, pueden hacer su trabajo de fin de grado en su tema de primera elección. Hay muy poquitos casos en los que el alumno tiene que pasar a su segunda opción, también es un tema que le interesa mucho y por eso lo ha elegido como segunda opción, por esta razón, ¿no? Y poquísimos casos, la mayoría de los años ninguno, en los que el tema el alumno tenga que cursar su tercera opción. Entre otras cosas, bueno, pues porque aquí solo dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y los profesores, bueno, son generosos y si ven que un alumno se va a quedar fuera, pues generalmente acceden a tener un alumno más, salvo cuando hay muchos alumnos de un mismo tema que a veces pasa y es lo que explica esos pequeños porcentajes, ¿no? Pero en fin, podéis tener la tranquilidad de que con altísima probabilidad podéis cursar el TFG en vuestro primer tema de elección. Vale. Eso sucederá a principios del curso, como os decía, así que desde octubre ya sabréis cuál es el tema en el que vais a trabajar y ya sabréis quién va a ser vuestro tutor o vuestra tutora y podréis, si queréis, empezar a trabajar. Algunos profesores, al publicar el tema, especificarán que quieren que el alumno esté disponible para empezar a trabajar desde octubre, que eso es parte de las recomendaciones, ¿no? del tema. Bueno, pues lo tendréis en cuenta a la hora de elegir ese tema o no elegirlo. Pero cuando realmente la asignatura se pone en marcha y empieza oficialmente el trabajo en la asignatura, es en enero después de los exámenes del primer semestre. Nos quedan dos preguntas sobre esta cuestión. Una es, ¿y si yo quiero hacer un tema que lo tengo en la cabeza ya desde hace un montón de años y no sé si algún profesor lo va a ofrecer o no lo va a ofrecer? ¿Qué hago? Bueno, si se da esa situación, si tú ya sabes de qué quieres hacer tu TFG, porque es un tema que te interesa muchísimo, no esperes. Si esperas a que se haya publicado la oferta de temas, el tema posiblemente no estará en la oferta de temas y si no está en la oferta de temas no lo podrás cursar. Tienes que cursar uno de los temas que se ha ofrecido. Tú ya sabes, ya tienes clarísimo lo que quieres hacer. Ahora es el momento de pensar qué profesor podría tutelar este tema que a mí me interesa. Bueno, pues te das unas vueltas y decides que podría ser este profesor o esta profesora. Pues ahora es el momento de contactar con este profesor o esta profesora que te gustaría que tutelara tu TFG sobre ese tema particular, exponerle el tema sobre el que quieres trabajar y plantearle la posibilidad de que lo ofrezca. Quien tiene que ofrecer un tema es el profesor, no lo puedes ofrecer tú, pero sí que puedes persuadir a un profesor de que el tema que tú has pensado es interesante y de que lo puede ofrecer. Si es así, pues el profesor, en el plazo que nosotros indicaremos a todos los profesores, incorporará ese tema propuesto por ti a la oferta de temas y cuando se haga pública la oferta de temas tú lo podrás solicitar. Tendrás que tener presente una cosa, el hecho de que el tema se te ocurriera a ti y tú se lo propusieras al profesor no te garantiza una plaza. Si el tema estuviera muy demandado, hubiera más demanda que oferta, como decía antes, la cuestión se decidiría en función de la media. De que el tema sea idea tuya, no te daría preferencia, llegado el caso, sobre los alumnos que tuvieran mejor media que tú. Eso no ha ocurrido nunca, pero podría ocurrir, pues es importante que lo tengáis presente. No ha ocurrido nunca porque cuando ha podido llegar a ocurrir, pues hombre, si un profesor ha propuesto un tema pensando específicamente en la alumna o en el alumno que se lo ha sugerido, que le ha dado la idea, y luego resulta que ese alumno se ha quedado fuera porque no tenía suficiente media, porque el tema ha tenido mucho éxito y ha sido demandado por otras personas, pues no, que ha ocurrido siempre que el profesor ha ampliado el número de plazas hasta conseguir que el alumno o la alumna que propuso el tema originalmente pues pueda hacerlo.
Pero, insisto, si hay un tema en el que queréis, ya sabéis que queréis trabajar, ahora y no el año que viene, ahora es el momento de hablar con algún profesor que penséis que lo puede tutelar, con el que estaríais a gusto, y proponérselo. Bien. Y la última cosa sobre TFG, y enseguida vamos a las dudas y a práctico, sobre lo que Elena os hablará con más detalle. En TFG, igual que hay unas condiciones específicas de matriculación que hemos estado comentando, también hay unas condiciones específicas de presentación. El TFG se presenta, es evaluado de una manera particular. Posiblemente ya habéis oído alguna vez, pues, mediante un acto de defensa oral en el que tú tienes que exponer tu trabajo y defenderlo ante un tribunal formado por tus profesores que te pueden plantear dudas, etcétera, etcétera. Para presentar tu TFG y ser evaluado tienes que superar una serie de condiciones. La primera es que en el momento de presentar tu TFG tienes que tener superadas todas las asignaturas de primero, segundo y tercero. Para matricularte había un margen, tenías que tener aprobado el 80%, el otro 20% no era necesario. Pero para presentar y defender el trabajo tienes que tener superado el 100% de las asignaturas de primero, segundo y tercero. Si cuando llega el momento de presentar tu TFG todavía te queda alguna asignatura de primero, segundo y tercero, no lo puedes presentar hasta que las tengas superadas todas, ¿vale? Si cuando empieces cuarto te quedan asignaturas pendientes de primero, segundo y tercero, no tantas como para que no te hayas podido matricular en TFG, pero sí que algunas, pues tienes que tener siempre presente que tu prioridad absoluta es aprobar las asignaturas de primero, segundo y tercero, porque hasta que no las apruebes no vas a poder defender tu trabajo de fin de grado, ¿vale? Si ese requisito lo superas, efectivamente cuando llega la convocatoria de mayo y tú vas a defender tu TFG, tienes superado todo primero, todo segundo y todo tercero, puedes presentar tu TFG sin problemas. El siguiente requisito que tienes que cumplir es que tu tutor te dé un informe de idoneidad. Tu tutor se lee la versión final de tu trabajo, de tu memoria se llama, de trabajo de fin de grado, y tiene que dar un informe favorable diciendo que tu memoria es apta para ser defendida ante el tribunal. Si tu tutor no da el informe favorable, la memoria no va a llegar al tribunal, no se va a convocar, de hecho, el tribunal. Una vez que tienes el informe favorable, pues defiendes la memoria ante el tribunal te hace unas preguntas, finalmente es tu tutor el que decide la calificación, que es el responsable de la asignatura en tu caso, y bueno, pues generalmente eso es un día muy emocionante y muy bonito porque las cosas suelen salir bien, porque los alumnos suelen poner mucho esfuerzo en su trabajo de fin de grado, y en el momento en el que tu tutor o el propio tribunal te comunica la calificación, pues es el momento en el que te das cuenta de que eres psicólogo, que ya solo queda el papeleo, ¿no? La calificación se registra en actas y esas cosas, pero has conseguido ese objetivo por el que te has esforzado tanto, ¿no? En esos 4 años anteriores. Por eso, como os decía, pues suele ser un día muy, muy emocionante. Bueno, entonces, lo que teníamos previsto, eso es lo que yo os tenía que contar. Lo que teníamos previsto es ahora ver las dudas que podáis tener. Yo voy a compartir enseguida estos 2 documentos que hemos estado viendo para que los tengáis. Vemos qué dudas podéis tener y a continuación os dejo con Elena para que ella os hable de la organización de práctico. A ver, dudas. Hola, sí, yo tenía una pregunta, no sé si lo has comentado, pero me gustaría saber si cabe la posibilidad de hacer 2 optativas no vinculantes de diferentes itinerarios. 2 optativas no vinculantes. Es decir, hacer un itinerario y luego Sí. coger una optativa, hacer, por ejemplo, social y coger una optativa de trabajo y otra de clínico. Sí, eso lo puedes hacer. Una de esas 2 optativas es, digamos, necesaria para obtener la titulación. La otra es una asignatura en la que te matriculas voluntariamente, pues porque te interesa.
La única pega, digamos, de esa estrategia es que solamente completas un itinerario, no llegas a completar dos, como en la estrategia del doble itinerario, ¿no? Completas el de social y luego tienes una asignatura de clínica y una asignatura de trabajo, pero no completas un segundo itinerario. Pero si la pregunta es si lo puedo hacer, la respuesta es sí, lo puedes hacer. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Nada, a ti. ¿Más dudas? Juan, en ese momento que tú coges una asignatura de un itinerario y otra de otro, el 20% no lo habría, porque no estás completando un segundo itinerario. Exacto. ¿O si lo habría? Pues en principio no. Esa medida está prevista para incentivar a los alumnos a cursar dos itinerarios para reforzar su currículum. La medida del 20%, digo. Vale, vale. ¿Vale? Una pregunta. Y Yasmina. Sí, a ver, con respecto al máster de clínica, ¿necesitas haber cursado en itinerario clínica también? ¿O? No, esa es una pregunta importante. Gracias, Yasmina. A ver, tenéis que estar tranquilos en ese sentido. Para poder acceder al máster en Psicología General Sanitaria, que como sabéis habilita para una profesión, la profesión de psicólogo general sanitario, los requisitos de acceso están legalmente establecidos y pasan por ser graduado o graduada en psicología y haber superado 90 créditos de carácter sanitario. Todos los alumnos del Cardenal Cisneros, cuando se gradúan, han superado 90 créditos de carácter sanitario. Da igual que hagas clínica, que hagas trabajo, que hagas social o que hagas cualquier combinación de esos tres. Bueno, doble itinerario. Siempre vas a haber superado 90 créditos de carácter sanitario y siempre, por tanto, tienes garantizado que cumples los requisitos de acceso a cualquier máster en Psicología General Sanitaria. Bien. Hay otra cuestión distinta, que es, puede haber universidades que en su máster en Psicología General Sanitaria, las condiciones no de acceso, que son las que acabo de decir y que están legalmente tasadas, sino en sus condiciones de admisión, en los baremos para dar puntos, para admitir a los alumnos en el máster, decidieran puntuar más a los alumnos que vienen de un itinerario de psicología clínica. La mayoría de las universidades, hasta donde yo sé, no hacen eso. No te dan más puntuación por venir de clínica, te dan más puntuación por tener mejor expediente, por otros motivos, ¿no? Por tener formación previa, por una serie de méritos, pero generalmente no por venir de clínica. Desde luego, en el máster en Psicología General Sanitaria del Cardenal Cisneros no recibes más puntuación en el baremo de admisión por venir del itinerario de Psicología Clínica. En el máster de Psicología General Sanitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, el año pasado los alumnos sí recibieron más puntuación por venir de Psicología Clínica, pero este año ya no. Prevemos que el año que viene, sucesivos, posiblemente tampoco será así, puesto que este año ya se ha retirado esta medida. Pero eso en cualquier caso es una medida que tiene que ver con si sumas o no sumas 2 puntos, 3 puntos más en el baremo de admisión. No tiene que ver con los requisitos de acceso. El acceso, que cumples los requisitos para acceder al máster, todos los alumnos los cumplen con independencia del itinerario que elijan. ¿Lo veis claro? ¿Sirve la respuesta, Yasmina? Sí, gracias. Vale, genial. Más cosas. Yo tengo 2 preguntas. Uh-huh. La primera es, si cojo un doble itinerario, pero me quedan asignaturas de un itinerario, pero tengo aprobado el segundo, ¿podría presentarme al terminar, pero sin contar que he hecho 2 itinerarios, o tendría que terminar este segundo itinerario obligatoriamente? No. Tienes que elegir. Puedes en ese momento solicitar que se cierre tu expediente y graduarte con un solo itinerario, ¿sí? O eso es lo que va a ocurrir
digamos, por defecto. Eso es lo que la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Psicología va a hacer por defecto, va a cerrar tu expediente y te va a considerar graduado con un único itinerario, o puedes solicitar no graduarte todavía porque quieres conseguir el segundo itinerario y no tienes tanta prisa, y esperar a que hayas superado la asignatura del segundo itinerario o las asignaturas del segundo itinerario que te quedan, y graduarte entonces con el expediente completo. Depende de ti, pero como digo, si no haces nada, lo que va a ocurrir es que se va a cerrar tu expediente porque cumples los requisitos para ser graduado y la facultad te va a considerar graduado en psicología. Vale, perfecto. Y mi segunda pregunta es, yo sí quiero hacer un tema específico y ya se lo he propuesto a varios profesores, pero uno de los profesores a los que se lo he propuesto me dijo que como no está especializada en este tema, que es inteligencia artificial, prefería no sacarlo por no poder aportarme la información necesaria. Y a otro profesor le mandé un correo y no me ha contestado, así que mi pregunta sería, ¿hay una posibilidad de solicitar a todos los profesores que saquen este tema o tengo que ir a un profesor específico y...? Tienes que conseguir que un profesor específico lo ofrezca, que para conseguirlo una estrategia sea proponérselo a todo el mundo, pues a lo mejor es una estrategia, es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero te puede funcionar. Quizás sea más prudente que te fijes en los currículums de los profesores que están publicados en la página web y busques qué profesores tienen alguna experiencia o alguna trayectoria investigadora en el campo de la inteligencia artificial. Y te dirijas a esos. En el caso del profesor que no te ha contestado, pues que insistas, o si quieres reenviarme el mensaje y yo se lo recuerdo, o lo que sea. ¿Cuándo cierran la posibilidad de los alumnos poder sugerir temas? Los profesores tienen que enviar sus ofertas de temas pues normalmente a finales de julio o principios de septiembre. Así que hasta que acabe, hasta las vacaciones de verano, digamos, tienes margen, ¿no? No conviene que lo apures mucho porque el profesor pues, tiene que trabajar la propuesta, no es solamente decir propongo este tema, tiene que cumplimentar una serie de documentos, ¿no? Resulta a mí un poco raro decir esto en este contexto, pero yo trabajé mucho sobre temas de inteligencia artificial en el doctorado, así que si quieres enviarme tu propuesta y que la pensemos juntos, pues a tu disposición. Muchísimas gracias. Claro. Hola, Juan. Yo Hola. tengo dos preguntas. Entonces, lo de pedir el tema de interés se puede hacer a cualquier profesor de la universidad. Sí. Vale. ¿Y has dicho los requisitos que eran necesarios para el máster de Psicología General Sanitaria? Es que no lo he escuchado. Sí. A ver, he distinguido dos cosas. Una es los requisitos de acceso al máster, sí, y otra es el baremo de admisión. El máster en Psicología General Sanitaria, como sabéis, es un título muy demandado y al que el acceso es competitivo porque hay más alumnos queriendo entrar en casi todos los másteres, a pesar de que los ofrecen todas las universidades, ofrecen estudios de psicología, hay más alumnos que plazas, ¿no? Entonces, los requisitos de acceso están, como decía antes, legalmente tasados y son estar en posesión de la titulación de grado en psicología y haber superado en dicha titulación un mínimo de 90 créditos de carácter sanitario. Todos los graduados y graduadas en psicología del Cardenal Cisneros cumplen esos dos requisitos. Vale. Así que en ningún máster en Psicología General Sanitaria te pueden decir usted no cumple los requisitos de acceso para esta titulación. La otra cuestión es el baremo de admisión. Tú ya estás, digamos, cumples los requisitos de acceso,
pero ahora hay que ver si se te admite o no se te admite. Hay 50 plazas, hay 130 solicitudes y hay que decidir si la tuya está entre las admitidas o no está entre las admitidas, sabiendo que los requisitos de acceso los cumples. Si no los cumplieras, estarías fuera de combate. ¿Es la diferencia? Sí, vale. Entonces, en ese segundo paso, en ese baremo de admisión, cada universidad, cada titulación de máster en Psicología General Sanitaria tiene sus baremos. Son públicos siempre, están siempre publicados en las páginas web de las distintas universidades y titulaciones. Y, por regla general, con mucha diferencia, el factor que más peso tiene, en nuestro caso el de la Complutense y el del Cardenal Cisneros, un 70% del peso, es el expediente académico de la titulación de acceso. La titulación de acceso es el grado. El 70% de tu puntuación, 70 puntos de 100 puntos posibles, dependen de tu nota media. Los otros 30 puntos dependen de otros factores, en nuestro caso, en otras universidades también, 30 o los que sean, según el caso, y ahí es donde puede haber algún caso, no es el de la Complutense ni el del Cardenal Cisneros ahora mismo, en el que la universidad diga, oye, pues le damos 2 puntos más a los que vienen de clínica, o le damos 5 puntos más a los que saben inglés, o les damos 3 puntos más a los que tienen experiencia profesional en clínica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero el grueso de la cuestión va a depender de tu experiencia. Y el otro 30% has dicho de otros requisitos más. De otros requisitos que, claro, que cambian entre universidades. Cambia entre universidades cuáles son esos requisitos y cambia entre universidades si esos requisitos conjuntamente suponen el 30% o el 25% o el 20% o el 35%. Lo que no cambia es que el factor que más peso tiene es siempre la calificación media del expediente de la titulación de acceso, o sea, del grado. Vale, me ha quedado muy claro. Vale. Los otros 2 documentos, ¿cómo nos los vas a enviar? ¿Te tenemos que dar? Os los voy a pasar ahora mismo, en cuanto que le ceda la palabra a Elena, a través del chat de esta reunión. De acuerdo, muchas gracias. A ti. ¿Más dudas? ¿Hay alguien más por ahí? Juan, una pregunta. Perdón. Sí, venga, nada. Si yo quiero hacer un máster que no es el de General Sanitaria y cojo un itinerario determinado, pero luego para el máster es posible que pidan que haya cogido otro itinerario. O sea, ¿me puede cerrar puertas y coger un itinerario u otro? Es posible, teóricamente, pero es poco probable en la práctica. Te explico. Es posible teóricamente porque en las titulaciones que no son titulaciones reguladas, que dan acceso a una profesión, que habilitan para una profesión, como es el máster en Psicología General Sanitaria, pues cada universidad hace su capabutallo y decide cuáles son las condiciones de acceso a esa titulación. La única excepción es Psicología General Sanitaria, que porque da acceso a una profesión regulada, pues las condiciones de acceso están en el Boletín Oficial del Estado. Pero en cualquier otro máster, pues ya saber, la universidad de no sé dónde te puede poner las condiciones que se le pasen por la cabeza. ¿Por qué es, en cambio, poco probable, aunque es posible? Porque como el máster en Psicología General Sanitaria es el único que habilita para el ejercicio de una profesión regulada, ha conducido a una situación, desde que existe y hace ya unos años, en la que las otras titulaciones de máster, que no son máster en Psicología General Sanitaria, suelen encontrarse con matrícula pobre, suelen encontrarse con déficit de alumnos, porque los alumnos masivamente quieren hacer el máster en Psicología General Sanitaria, por eso es tan competitivo, como decía antes, porque es el único que habilita para el ejercicio de una profesión regulada. Y muchas veces incluso gente que no piensa dedicarse a la clínica, que pues, quiere hacer el máster en Psicología General Sanitaria para estar habilitado para el ejercicio de esa profesión por si acaso, ¿no? Es improbable, por tanto, que un máster en recursos humanos, que un máster en gerontología, que un máster en psicología exija requisitos relacionados con el itinerario que has cursado, porque normalmente no están en situación de exigir, tienen menos solicitudes de matrícula de las que les gustaría tener. ¿Me entiendes? Sí, ya quedó claro. Además de eso,
hay que tener en cuenta, antes lo mencioné de pasada, que en muchas universidades todavía, bastantes, cada vez son menos, pero todavía hay bastantes universidades en las que no existen itinerarios, de manera que si el máster de gerontología de la Universidad de Santiago de Compostela pusiera como requisito de acceso a haber cursado tal itinerario, pues se estaría dejando fuera como potenciales alumnos suyos a un montón de gente que no han podido cursar ese itinerario por la sencilla razón de que en la universidad en la que hicieron el grado no existía ese itinerario o no existía ningún itinerario. Pues las universidades no suelen tener mucho interés en cerrar la puerta a potenciales alumnos así a lo loco. Vale, gracias. ¿Vale? ¿Más cosillas? Bueno, si no hay nada más, os dejo con Elena, aclarando solamente una cosa antes de que empecéis a hablar de Practicum. ¿Qué pasa si hago 2 itinerarios con el Practicum? Practicum, os lo va a explicar ahora Elena rápidamente, son 200 horas de prácticas reales en un centro de prácticas. Pero si yo estoy haciendo 2 itinerarios, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente. Hagas el itinerario que hagas, de las 200 horas de prácticas, 100 siempre van a tener que ser en actividades sanitarias. Da igual que hagas social, que hagas clínica o que hagas trabajo. 100 horas siempre las vas a realizar en actividades sanitarias porque vas a ser psicólogo. Psicólogo es una titulación del área de ciencias de la salud. Tienes que tener experiencia práctica en el área de ciencias de la salud. Por tanto, si tu itinerario es clínica, pues 200 horas en clínicas. Si tu itinerario es social, 100 en clínica y 100 en social. Si tu itinerario es trabajo, 100 en clínica y 100 en trabajo. Y si mi itinerario es doble, si yo hago, por ejemplo, clínica y social, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues 100 en clínica, eso no tiene vuelta de hoja, y las otras 100 tú decides. ¿Quieres que sean en social? Tener 100 en clínica y 100 en social. Bueno, pues te matriculas en el grupo S de social de práctico. ¿Quieres que sean en clínica? ¿Quieres tener 200 horas de clínica? Pues te matriculas en el grupo C de Practicum y haces las 200 horas en clínica. Ahí la elección es tuya, ¿vale? Si haces un solo itinerario, 100 de clínica, 100 de tu itinerario. Si haces 2, 100 de clínica y las otras 100, lo que tú quieras. Cualquiera de los 2 itinerarios. Bueno, pues os dejo con Elena. Elena. Sí. Muchas gracias Juan y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia a estas horas que nos pilla a todos, no sé si con el estómago vacío, pero seguro que con ganas de ir ya a comer o empezar las clases, como en mi caso, que dentro de un ratito lo empiezo. Bueno, yo os voy a hablar en calidad de coordinadora del Practicum de Social. Este puesto lo ocupaba antes la compañera Nuria Calderón. Esta es la primera vez que coordino el Practicum de Psicología Social en el Cisneros y bueno, sí que ya a lo largo de este año y además con las circunstancias tan especiales que tenemos, pues realmente sí que tengo ya una experiencia un poco suficiente como para contaros qué esperar y qué es el Practicum específicamente referido a psicología social. Aparte de las nociones que os ha contado Juan acerca del Practicum de manera general, todos y todas tenéis que saber que el año que viene una de las primeras cosas que vais a recibir por parte del centro de Cardenal Cisneros es una reunión formativa acerca del Practicum, en la que es obligatoria, de obligatoria asistencia, y ahí se os especificarán todo lo que os ha contado Juan, pero con muchísimo más detalle y muchísimas cosas que tenéis que tener en cuenta. Yo no voy a hablar no voy a hablaros de todas ellas porque no es el cometido de esta reunión, pero sí específicamente os voy a comentar algunas cosas de manera general y luego específicamente del Practicum de Social. Bueno, de todas maneras, yo voy a hablar y luego os voy a dejar unos minutos para que hagáis preguntas si queréis, pero también si queréis interrumpirme porque consideráis que es importante preguntar algo, pues podéis hacerlo con total libertad. Bien, acerca del Practicum en general, como os ha contado Juan, la realización del Practicum supone la realización de 200 horas de trabajo como mínimo, porque ciertamente pueden ser más, hasta un máximo de 300 serían consideradas Practicum curricular,
es decir, horas hechas con el fin de ser evaluables de cara al expediente, a vuestro expediente. El practicum es una asignatura más. El practicum es una asignatura más un poco especial, como comentaba Juan, entre otras cosas porque tiene 12 créditos, no tiene 6 créditos. Como os decía, hay un mínimo de 200 horas que tenéis que hacer y en el Cardenal Cisneros siempre se os asegura que estas 200 horas se van a realizar fuera del centro, del propio centro, y van a ser horas realmente prácticas, aplicadas en un centro de trabajo. Como os decía Juan antes, serán 100 horas más relacionadas con la psicología sanitaria o clínica y otras 100 horas específicamente del itinerario que escojáis, en este caso social. Al respecto de los horarios, que muchas personas suelen estar interesadas, realmente el cuarto es un curso bastante versátil. Es un curso en el que hay una cuestión que siempre tenemos en cuenta como coordinadores para admitir un cambio de clase, que es que te coincida con el practicum. No os preocupéis por esto. Si vuestro practicum, pongamos que es por la mañana, y os habéis matriculado en la clase de por la mañana, vais a poder cambiar de clase a la tarde, puntualmente de alguna clase porque sea ese día específicamente, o en general de todo vuestro curso. En cuanto al horario, no hay problema de compatibilidad, incluso tenemos un practicum que se realiza algunas de sus horas al menos en fin de semana, en verano, es decir, que es un trabajo, ¿de acuerdo? Os vinculáis al mundo laboral de alguna manera, es un aprendizaje dentro del mundo laboral y también nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos a nosotros. Una de las cosas al respecto de esto que debéis tener en cuenta es que cuesta muchísimo conseguir centros de prácticas. No os podéis imaginar cuánto. Los centros de prácticas no llaman a nuestra puerta o a nuestro teléfono rogando ser centros de prácticas de una universidad, ni de Cardenal Cisneros ni de ninguna. Muchos de vosotros, de vosotras me conocéis. Es decir, vuestra profesora en social en segundo. Sabéis que también doy clases en la facultad, allí también coordino el practicum de social y realmente es muy costoso conseguir centros de prácticas. Tener prácticas para todos es un logro, es un mérito de Cardenal Cisneros, lo cual es muy loable, sobre todo a las personas que me han antecedido, que el mérito es suyo, pero realmente cuesta mucho conseguir un convenio con un centro y cuesta muy poco que ese centro, bueno, pues decida de existir, ¿no? Entonces nosotros cuidamos mucho los centros de prácticas, cuidamos mucho de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, pero también de los centros de prácticas. Y una de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta es que nos tenemos que adaptar a ciertas circunstancias del centro de prácticas. De manera que si un centro de prácticas nos pide en algún caso, por ejemplo, que sean alumnas en lugar de alumnos, o que sean personas que tengan una flexibilidad horaria, o que sean personas con unas determinadas características, nosotros vamos a atender a esas peticiones del centro porque de otra manera no vais a poder hacer las prácticas. Ya os lo explicará el coordinador general del practicum, que es el profesor Miguel Ángel González Felipe, que muchos de vosotros le conocéis ya, pero existe la posibilidad de superar estas 200 horas de prácticas y hacer prácticas extracurriculares. Las prácticas extracurriculares son prácticas que ya no computan la nota para vuestro expediente académico, pero que si tenéis la oportunidad de hacerlas, o bien porque tenéis tiempo, o bien porque os encanta el centro, o bien porque queréis probar diferentes centros de prácticas, tenéis la opción de varios centros de prácticas, con lo cual podéis hacer muchas más horas de las 200. Bueno, pues nos parece genial, es una formación profesional muy útil y generalmente muy satisfactoria, con lo cual no la negamos. Adelante a hacer todas las horas de prácticas que consideréis oportunas, incluso de manera extracurricular. En todos los casos, y esto es muy importante, los alumnos, las alumnas del centro están cubiertos por un seguro escolar, de manera que si tenéis algún accidente o algún incidente en vuestro centro de prácticas, pues esa parte queda cubierta, ¿no?, por los posibles problemas o consecuencias que puedan venir derivados de esa situación. Eso como cosas generales que os van a contar seguramente el profesor de trabajo y el profesor de clínica al respecto del practicum. Si alguien me pregunta acerca de cuáles son los horarios más frecuentes en el practicum, hay de todo. Como os decía, tenemos desde practicum en verano hasta practicum en fines de semana, practicum por la mañana o por la tarde.
En términos generales, yo os puedo decir que normalmente las instituciones públicas suelen trabajar por la mañana. Entonces es frecuente que nos encontremos que los psicólogos y las psicólogas, tutores de esos centros de prácticas, pues nos pidan que vuestro horario sea por la mañana, pero como os decía, no es algo fijo, no escojáis el itinerario, ni muchísimo menos el centro de prácticas por cuestiones al final tan superficiales como puede ser que está muy cerca de mi casa o que tiene un horario que me convence más. Porque os aseguro que si aprovecháis bien las horas de prácticas, vais realmente a ganar mucho en vuestra formación y en vuestro aprendizaje. Es una cuestión cualitativa. Vais a conseguir un aprendizaje que no podemos aportaros desde la academia, desde la teoría, por muy práctica que la hagamos, ¿no? En el practicum, en el periodo de formación práctica, realmente vais a aprender mucho y es muy importante que escojáis el centro de prácticas o que entre vuestras peticiones de centro de prácticas estén aquellas que creéis que realmente os van a satisfacer más, por el motivo que sea. Bien, más concreto respecto al practicum de psicología social, realmente yo siempre digo a mis alumnas que el practicum de psicología, perdón, que la psicología social es la vida, es decir, vivimos psicología social desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Puede que nunca os crucéis en vuestra vida por muchas circunstancias X con la psicopatología, pero os aseguro que vais a vivir psicología social desde el principio hasta el final del día. Porque la psicología social tiene que ver con nuestras relaciones sociales, que no siempre son patológicas, y por lo tanto hay psicología social en muchos recursos, en muchos centros, de muy diferente índole. Tenemos este año, también es verdad que a mí me gusta advertir siempre que los centros de prácticas pueden variar de un año para otro, porque no firman, no es un convenio irrevocable que dure para toda la vida. Pueden cambiar las circunstancias y el año que viene pues no ofrecerse estas mismas prácticas exactamente y cambiar en algún centro. Pero normalmente hay varios centros que se repiten. ¿Qué hemos tenido este año? Pues voy a mencionaros algunas cosas tan variadas como puede ser coaching y psicología deportiva, servicios sociales específicamente dirigidos o atención social específicamente dirigida para personas con problemas de salud mental grave y duradera, integración de diferentes colectivos como pueden ser personas discapacitadas, mujeres, niños en riesgo de exclusión social, en áreas muy diferentes como pueden ser áreas laborales o social, familiar, etc. También algún centro toca específicamente temas que tienen que ver con la violencia filioparental, por ejemplo, es uno de ellos, o la violencia que se da hacia mujeres prostituidas. También trabajamos con algún centro que trabaja específicamente con mujeres víctimas de trata. Y como os decía, fundamentalmente centros que tienen que ver o que colaboran en la integración social de individuos que por diferentes circunstancias pues necesitan algún tipo de apoyo por parte de las entidades. Son centros privados y centros públicos. La mayor parte de los centros privados generalmente están de alguna manera subcontratados por las instituciones públicas, que suelen ser ayuntamientos y comunidades. Creo que no me dejo nada importante en el tintero acerca de lo que es específicamente el practicum de psicología social, y para no extenderme muchísimo más, más allá de las preguntas que queráis dirigirme, deciros que todas aquellas personas que me conocéis lo sabéis que voy a decir esto, ya algunos lo habéis oído muchas veces. Yo no soy objetiva, no estoy en la mitad y no voy a deciros que todos los itinerarios seguramente son muy bonitos, pero el más bonito es el de psicología social. Y es donde creo que realmente tenéis la oportunidad de aprender muchas cosas muy diferentes. Pero más importante de esto, que al fin y al cabo no deja de ser mi experiencia laboral y académica y mi deseo de que todos mis alumnos a los que conozco del año pasado y todos aquellos a los que también conozco curséis psicología social o tenéis esta especialidad. Más allá de eso, más importante de esto es deciros que realmente no es tan importante. Os lo mencionaba Juan al principio y yo creo que no debéis perderlo de vista. La elección del itinerario no es un paso tan trascendental como muchos y muchas de vosotras tenéis ahora en la cabeza.
es lógico que lo tengáis porque es casi la primera vez en vuestra vida que realmente podéis elegir, tenéis que tomar con vuestro propio criterio la decisión de si voy más hacia un lado que hacia otro. Realmente luego no se os va a cerrar puertas, se os pueden abrir muchas puertas. De verdad, cursar el itinerario que queráis. Son 3 asignaturas optativas cuatrimestrales. Es un aperitivo, fundamentalmente, para luego seguir formándoos. Y si realmente la elección que habéis hecho de itinerario era la acertada y os ha gustado mucho, pues ya tendréis tiempo y vida para hacer más formación específica en muchísimas áreas que tengan que ver con la psicología social general, con la intervención psicosocial en concreto, con la clínica, con el trabajo, con los recursos humanos, con la prevención de riesgos laborales. Es decir, que hay mucho mundo después del itinerario, no os cerréis puertas a hacer lo que realmente os apetezca, que seguro que si realmente es lo que os apetece no os vais a equivocar con la elección del itinerario y por ende de las prácticas del itinerario. No sé si me dejo algo trascendental, pero bueno, sí, hay algo que creo que también os ha mencionado Juan al respecto del practicum. El desarrollo del practicum es muy parecido en los 3 itinerarios. Vais a tener un tutor interno, que somos un profesor de la casa, y también un tutor externo. Es muy importante que realmente para que vuestro aprendizaje sea muy eficaz, que estéis en contacto, tengáis buen contacto con los dos. Tanto vuestro tutor interno como vuestro tutor externo os van a enseñar mucho, os van a ayudar mucho en los pasos que tenéis que dar en esa práctica profesional. Era algo que tenía apuntado y me había dejado fuera y creo que no se me olvida nada más. Así que os escucho si tenéis alguna pregunta, porque además yo me tengo que ir a clase en breve, así que os agradecería que me hicierais las preguntas ahora. De todas maneras, si yo desaparezco de la reunión y se quedan mis compañeros y mis compañeras, seguro que si de repente a lo largo de la reunión más adelante se os ocurre alguna pregunta, seguro que ellas os van a poder responder también como yo. Hola, Elena. Hola. Soy Víctor. Hola. ¿Dónde podemos ver las opciones que hay para los centros que existen? Bueno, con los que realmente hay convenio? creo que eso se ofrece normalmente al principio de cuarto. Si específicamente tú estás interesado en conocer los centros que hemos ofrecido este año en psicología social, me escribes a mí o escribes al coordinador de clínica o a la coordinadora, porque en clínica hay 2, son María Trejo y Miguel Ángel González, o al coordinador de trabajo, que es Eduardo Villarrubia. Si tenéis alguna duda específicamente, pedirles a través de un email que os envíen la relación de centros que hemos tenido este año. Pero insisto que tampoco garantizamos que sean exactamente los mismos el año que viene. Por nuestra parte, sí, todos aquellos centros que funcionan bien, pues, todos van a continuar, pero pueden entrar centros nuevos. Puede que alguno de esos centros no pueda atender este año alumnos, entonces tampoco es una garantía. Vale, yo no tengo ningún inconveniente, sí que te voy a pedir que me escribas un email para enviártelos, para recordármelos, de acuerdo, pero tampoco es 100% seguro. Vale, y si conocemos algún centro, ¿también os podemos hacer mención o contactar con ellos? Sí, por supuesto, es algo que os comentará el coordinador general del practicum. A eso le llamamos autogestión del practicum. Eso se puede dar por muchas circunstancias, o bien porque tengáis claro que queréis hacer las prácticas en un centro. Lo habitual es preguntar al coordinador del practicum, a Miguel Ángel González, si este centro ya tenemos convenio con ellos, y si no tenemos convenio, no hay inconveniente en establecer un convenio con ellos. A veces incluso pasa que hay alumnos que son de otra provincia o de otra comunidad, que no es Madrid, y quizá quieren adelantar sus prácticas en verano o hacerlas en su casa, es decir, en la casa de la provincia de la que viene. Es decir, que podemos hacer convenio con cualquier lugar de España, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Quizá por mi experiencia, los lugares con los que más cuesta establecer un convenio, que no es tanta garantía de que vaya a ser tan fácil, es con instituciones públicas directamente. Con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, en general sobre todo lleva mucho tiempo. No es imposible, pero lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que
concretamente en el itinerario de psicología social, de intervención en psicología social, os vais a encontrar con muchos centros privados que trabajan para instituciones públicas. Entonces, a través de estos centros privados es más fácil hacer convenios. Vale, genial. Pues me pondré en contacto contigo. Genial, pues me parecerá muy bien. Gracias, Víctor. A ti. Vale, voy aquí hay alguien en el chat, creo, interviniendo. Ah, bueno, creo que ha contestado Juana Patricia. ¿Alguna pregunta más? Es que si no, creo que Sonia puede ceder el paso a, creo que es Jesús, mi compañero que va a hablar a continuación. ¿O le cedo el paso yo? No, Sonia está. Bueno, pues directamente Jesús, te cedo la palabra y yo, si no tenéis ninguna pregunta, me despido aquí. Os agradezco muchísimo la participación. Para mí es una alegría muy grande ver que hay tanta gente aquí, porque eso significa, supongo, que alguien se matriculará. Y espero que seáis muchos de vosotros el año que viene, este año ya, en el itinerario de Psicología Social. Pero, Elena, ¿impartes alguna asignatura en cuarto? ¿Perdona? Yo doy, que si doy alguna asignatura en cuarto, no. En la facultad, pero aquí no. Vale, gracias. Encantada de verte, Patricia. Y nada, sin más, te doy la palabra a Jesús, que si no se ha convencido ya, seguro que Jesús lo va a lograr. Y Ana, muchas gracias a todas y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues Elena, un placer escucharte y verte como siempre. Eres un lujo. Además me encanta cómo reconocemos nuestros sesgos, ¿no? Y yo voy a hacer un poco lo mismo. A mí se me ha pedido que venga a hablaros, bueno, de lo que ha sido mi trabajo los últimos 11 años, así que, bueno, me voy a concentrar un poco en esto, ¿vale? Elena lo ha dicho muy bien y yo sé que mis compañeros de mesa van a seguir contando esto, ¿no? Al final las elecciones son libres y cualquier cosa que elijáis con corazón y cabeza vais a acertar. Pero bueno, yo quiero desmitificar una cosita, ¿no? Para aquellos que estéis con dudas, es que a veces se piensa que trabajar en el área de la salud tienes que hacer algo de clínica, porque si no, no trabajas en áreas de salud. Entonces, bueno, yo quiero hablar de esto, ¿vale? Básicamente porque lo que os voy a presentar es la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica de la Comunidad de Madrid, en donde esta red se trabaja con personas con enfermedad mental, ¿no? Es posiblemente el colectivo más clínico, más sanitario, con más exigencias a nivel de sintomatológico que podamos encontrar. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que es importante que nos demos cuenta que esa red, que ese conjunto de centros, no está llevado por, aquí en Madrid me refiero, ¿vale? No está llevado por una institución sanitaria, sino por servicios sociales, ¿vale? Son lo que se llaman servicios sociales específicos que hay otros tantos como dedicados a mujeres maltratadas, a personas sin hogar, a muchos otros, ¿no? Pero la enfermedad mental también se trabaja de servicios sociales. Dicho un poco el contexto institucional, destacar que los centros que componen esta red tienen un carácter social, evidentemente, y los profesionales que trabajan en él, pues depende del servicio, pueden tener más una orientación a otra, pero por ley no se exige que ninguno de ellos haga clínica, ¿vale? Y de hecho nos vamos a encontrar que el perfil que necesitamos para muchos de ellos es de social, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito para que sepamos de qué estamos hablando, la Comunidad de Madrid tiene una red de atención a personas con enfermedad mental. Esta red de atención es distinta que los hospitales, ¿verdad? Una persona que tiene un brote psicótico puede recurrir o puede necesitar un ingreso hospitalario, pero después de ahí hay muchas cosas que hay que hacer con esta persona, ¿no? Algunas de estas cosas se pueden hacer desde un centro de salud mental comunitario, ¿no? Como los CSMs que se llaman, que pertenecen a sanidad también, pero otras tantas cosas se deben hacer desde recursos de servicios sociales. Y estos son de los que os voy a hablar, ¿no? Hay diferentes recursos. Tenemos, por ejemplo, centros de rehabilitación psicosocial, CRPS, tenemos centros de día, tenemos centros de rehabilitación laboral,
social, tenemos equipos de apoyo social comunitarios, tenemos mini residencias, tenemos pisos supervisados y luego hay centros específicos para personas con enfermedad mental y además en situación de calle, ¿vale? Centros de más baja exigencia. En todos ellos hay psicólogos y en todos ellos el perfil de psicólogo social está muy bien valorado y de hecho hay algunos por ley no se obliga a tener ningún perfil específico, ¿vale? Sin embargo, en algunos de estos centros lo más recomendado es que sea de psicología social. Por ejemplo, los equipos de apoyo social comunitarios, ¿no? En un equipo de apoyo social comunitario, ahora estoy viendo, aquí hay 38 de la Comunidad de Madrid, ¿vale? De todos los recursos que os he dicho, atienden unas 7.000 personas. Ahora mismo están haciendo unas 7.000 personas al año, pues igual la cosa se duplica, ¿no? Entonces, los equipos de apoyo social comunitario tienen un psicólogo, tienen un trabajador social, tienen 2 educadores, ¿no? El psicólogo cumple una función muy importante. Los centros de día, lo mismo, tienen otro psicólogo, tienen terapeuta ocupacional en lugar de trabajo social y 2 educadores sociales, ¿no? En las mini residencias tenemos psicólogos también y en los CRPS también. En los centros de rehabilitación psicosocial, otro recurso en el cual se recomienda que la persona que vaya sea o psicólogo social o psicólogo laboral, ¿vale? O si no, también podría caber alguien con psicología educativa, pero si os dais cuenta, no hemos mencionado que sea clínico, ¿vale? Un centro de rehabilitación laboral, que yo creo que quería un poco contaros las funciones del psicólogo, pues si se anima, ¿no? a trabajar y a pensar un poco en estas áreas, tiene que ver con la evaluación de las personas que llegan, ¿no? Con el diseño de programas para atenderles, con la prospección de recursos comunitarios, ¿no? La intermediación en lugares de empleo, ¿no? El acompañamiento de estas personas a las inserciones laborales, la formación, ¿no? El acompañamiento en lugares formativos. Todos estos elementos hace el psicólogo y, evidentemente, ¿no? El acompañamiento en la propia recuperación y rehabilitación de la persona, ¿no? La reconstrucción de su propia identidad, de sus propias formas de vida, de sus propios objetivos vitales, etc., ¿no? Si nosotros nos vamos a un centro de día, por ejemplo, un centro de día es para el mismo colectivo, pero para un perfil más bajo, ¿no? Digamos que si un centro de rehabilitación laboral lo que busca es que la gente se inserte en el mundo de trabajo, ¿no? Y para eso se pone a disposición una serie de estrategias de recuperación y de rehabilitación, ¿no? En un centro de día lo que se busca sobre todo es el aislamiento, se busca el mantenimiento de habilidades y de competencias, se busca al que las personas mantengan y adquieran una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Entonces, en un centro de día tenemos también otro psicólogo, otra psicóloga, que muchas veces va a necesitar tener los conocimientos que se estudian desde el área de psicología social, ¿no? ¿Por qué? Porque las competencias del psicólogo en un centro de día tienen que ver con mucha intervención comunitaria, ¿no? Mucha intervención con la comunidad, es decir, intervención en talleres que se lleven a cabo en contextos comunitarios, por ejemplo, taller de teatro en el centro cultural, talleres deportivos en centros deportivos, uso de instalaciones también culturales para hacer ¿no? diferentes exposiciones o otras actividades como puede ser el yoga, en instalaciones también del ayuntamiento, etcétera, ¿no? Va a haber muchas actividades, talleres que se hagan en la comunidad y también otras que se hagan con la comunidad, ¿no? De repente, esta obra de teatro que se puede organizar desde el centro de día se puede hacer con el vecindario o hay actividades, por ejemplo, nosotros teníamos actividades de reciclado de juguetes, ¿no? Y de reciclaje de aceite, donde los miembros de la comunidad traen el aceite, ¿no? La gente del vecindario, dentro del centro de día se hacen actividades y luego se les devuelve el aceite, pero en forma de jabón, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que todas estas competencias, esta perspectiva de integrar a la comunidad en los propios procesos de recuperación y de rehabilitación de las personas que se atienden en todos estos centros, y os digo que son más de 7.000 personas en estos momentos y una cantidad de casi 200 centros, los que hay en la Comunidad de Madrid, en todas estas se requiere aplicar la perspectiva de la psicología social. Entonces, yo lo que quiero hoy hablar es o lo que quiero un poco hacer énfasis es en que a veces pensamos que para trabajar en áreas de salud tenemos que estudiar y tenemos que centrarnos en algo que tenga que ver con la psicología clínica y a mí me gustaría recordar que sí, pero no siempre,
¿vale? Me parece que aquí es muy importante la oportunidad que nos da la Cardenal Cisneros de hacer dobles grados, ¿no? Hacer dobles itinerarios en donde los estudiantes podáis elegir, pues, combinar dos, ¿no? Si en un momento dado alguien tiene muy claro que quiere hacer psicología clínica, pero no quería, de alguna manera, perder la perspectiva social o creer interesante poder aprender, ¿no? qué es la salud comunitaria, por ejemplo, pues aquí tienes la combinación perfecta, ¿no? O por el contrario, de repente siempre nos toca a muchos alumnos, ¿no? Que nos preguntan, a mí me gusta la perspectiva social, creo en el poder de la comunidad para solucionar las cosas, creo en factores fundamentales como puede ser el apoyo social en elementos que se estudian dentro de la psicología social. Pero es que también me tiré a la clínica, igual creo que eso pueda ser más práctico, o me ha recomendado mi abuelo, mi padre, mi tío, que haga clínica, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo os diría que podéis hacer las dos, ¿no? Porque tenéis el ejemplo de la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica de la Comunidad de Madrid, en donde la perspectiva que más se utiliza pueda ser la social en combinación con la clínica, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que yo quería deciros hoy, ¿no? Quería que de alguna manera tengamos esta otra opción y sepamos que el estudiar lo social no implica que no estudiemos la salud, todo lo contrario, la salud es una cuestión transversal, por eso en el máster de General Sanitario, en la carrera de Cisneros, yo doy la asignatura que antes comentaba Juan, ¿no? De intervenciones en salud en contextos sociales y comunitarios, ¿no? Y como los contextos sociales y comunitarios de una manera tiene una repercusión en la salud. Eso es algo que está muy tratado y en el que yo la verdad que os invito para que si pensabais, ¿no? Si algún alumno tenía la idea de que estudiar salud implicaba ir solamente a clínica, pues no, estamos equivocados, ¿no? La salud es algo transversal y se puede ver desde muchas disciplinas, desde la psicología social también. No me voy a extender en esto porque además yo sé que luego Miguel Ángel va a hacer una perspectiva también muy general, mi compañera también va a decir otras cosas más aplicadas en el área que ella controla más, entonces bueno, igual abrir un pequeño espacio aquí por si alguien tenía alguna duda, alguna curiosidad o simplemente el haber escuchado que desde servicios sociales atendemos a personas con enfermedad mental, eso os ha llamado la atención y queréis hacer alguna pregunta, pues abrimos ahora un pequeño turno, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Si hay alguna duda, algo que queráis compartir. Bueno, pues yo tampoco voy a ocupar más tiempo. Como soy profesor también de la casa, como antes avanzaba Juan, nos podemos ver en el camino si elegís esta universidad para estudiar el máster de General Sanitario. Y si no, bueno, pues por ahí está mi correo que también me podéis hacer cualquier consulta, ¿de acuerdo? Pues como ha hecho Elena conmigo, doy la palabra a mi compañera Ana, que ella sabe muchísimo también de un tema en el que ha trabajado y está trabajando y es, bueno, pura psicología social. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y bueno, nos vemos en el camino. Hasta pronto. Muy bien, gracias Jesús. Bueno, yo en mi turno os voy a hablar de la psicología jurídica, pero en concreto más de la psicología forense. Bueno, como ha dicho antes Jesús, vengo en calidad de profesional, ¿no? Os voy a hablar un poco de lo que es la práctica, ¿no? De esta profesión. Espero, no obstante, convenceros para que el año que viene cojáis la asignatura, sin duda, ¿no? De psicología jurídica. Pero bueno, el objetivo es más, pues bueno, explicaros un poco qué hacemos, ¿no? en el mundo laboral, ¿no? Los psicólogos jurídicos. Yo en concreto, pues claro, os voy a hablar más de la psicología forense, que es la que ejerzo, ¿no? Pero bueno, a nivel general, bueno, que sepáis que la psicología jurídica estudia el comportamiento legal de las personas y, bueno, pues es una unión, ¿no? Es un ámbito donde el derecho y la psicología se unen, ¿no? Por tanto, requiere también de una especialización necesaria.
Bueno, sonarán otras áreas que digáis, bueno, ¿esto qué es? Psicología forense, en fin. La psicología jurídica es el gran área que se subdivide en varias subáreas. Tenemos la forense, tenemos penitenciaría, tenemos victimología y tenemos investigación criminal, ¿vale? Son las 4 generales. Hay otras clasificaciones y dentro de ello más subáreas, pero principalmente son estas 4, ¿vale? La que más extensa o la que más, digamos, más se ejerce, en el caso de España, es la psicología forense, que habréis escuchado más, que tiene que ver con la realización de informes periciales para los juzgados, ¿vale? También penitenciaría y las otras. Todas ellas tienen áreas de investigación, sin duda, pero las últimas 2, victimología e investigación criminal, están mucho más enfocadas a la investigación y no tanto aplicadas como son las otras 2. Bien, me voy a centrar en psicología forense, ¿vale? Aunque, bueno, luego hablemos brevemente de las otras. En mi caso, yo cuando estudiaba, como vosotros, y estaba ya terminando, yo decía, a mí qué es lo que me gusta, ¿no? Y tenía claro que me gustaba más la evaluación que la intervención. Entonces, yendo por Complutense, vi un máster que decía evaluación clínica, legal y forense. Y dije, uy, ¿esto qué es? ¿No? Entonces me interesó, fue así, no es algo que os diga, tenía claro desde el primer momento, pero sí tenía claro que me gustaba mucho más la evaluación. Y en efecto, la forense, el área de psicología forense, principalmente es evaluación, ¿vale? Aunque, bueno, sí que puede haber una pequeña área de intervención, pero principalmente es evaluación, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es asesorar a los jueces, es decir, darles luz sobre un área que es, en nuestro caso, nuestra disciplina, que es la psicología. Tenemos de hecho, somos peritos también, es correcto decir psicólogo forense o perito. Entonces, lo que les damos es eso, una información sobre, un asesoramiento sobre nuestro área. Hay peritos de otras áreas distintas, ¿no? Puede ser perito en cualquier profesión. Claro, ¿qué pasa? Que como os decía al principio, la psicología jurídica lo que estudia es el comportamiento legal de las personas. Fijaos qué relación existe, ¿no? Son el que comete el delito o bien el que es receptor, ¿no? O la víctima, claro, sufre una serie de procesos o hay que dar luz respecto a determinados aspectos psicológicos, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros, fijaos qué importante es, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la evolución del psicólogo forense en España, pues no es muy larga, pero sí muy fructífera, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, podemos decir que en la mayoría de los juzgados de España hay psicólogos en plantilla, ¿vale? Porque hay 2 vías para ser psicólogo forense, bien puede ser por el ámbito privado o bien por el ámbito público. Entonces, bueno, pues a día de hoy en los juzgados existen psicólogos en plantilla junto con otros profesionales, porque también se trabaja de manera multidisciplinar, ya que, bueno, pues por ejemplo, trabajadores sociales, educadores, para temas de menores o para temas de familia también son necesarios y trabajamos en equipos, ¿no? Y luego, bueno, pues desde el 2000 aparece la figura del perito privado, que es que una de las partes que están en litigio pueden contratarnos con un servicio privado totalmente para hacer evaluaciones periciales que llamamos de parte, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde os ubico que estoy yo más en la parte de psicología, o sea, en la parte, digamos, privada. Y bueno, pues esto es como cualquier otro psicólogo que ofrece sus servicios clínicos y demás. Tienes un despacho donde ejerces tu profesión, ¿no? Y te ofertas a tus clientes para darles ese servicio. Como os decía, bueno, la importancia de este profesional es vital, ¿no? Y venía siendo tradicionalmente, los médicos siempre han estado muy metidos en este área, sobre todo en el área de penal, pero ahora cada vez son más los psicólogos que son demandados también en áreas como puede ser la penal, ¿no? Y esto requiere, sin duda, que estemos muy bien formados. Porque a día de hoy otro tema también es la ética y deontología, que
que comentaré un poquito más tarde, pero debemos estar muy, muy bien formados. No cualquier psicólogo puede hacer informes periciales, realizar informes periciales y demás. Es verdad que no tenemos una acreditación propia, no tenemos una especialización, digamos que el Ministerio de Justicia tenga una homologación de nuestra profesión. Sí estamos en ello, es algo que los colegios profesionales ahora mismo, tanto los estatales como los de las comunidades autónomas, estamos intentando llegar a un acuerdo que nos está costando un poco, que es acreditar, ¿no? Es decir, que no cualquier psicólogo puede hacer informes periciales que a día de hoy prácticamente lo pueden hacer, ¿no? Entonces, de alguna forma que tengamos esa verificación de una determinada formación, una determinada experiencia para podernos presentar en un juzgado. Esto es básico porque si no, podemos no hacer bien nuestro trabajo, es una responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces, daos cuenta que también es un ámbito donde los informes que nosotros realizamos son públicos, por tanto el acceso es, mucha gente accede a nuestros informes. Por tanto también es un ámbito donde, si nos vamos a las quejas deontológicas, el 80% aproximadamente son de psicólogos forenses o psicólogos que no son forenses y se han metido en este área, ¿no? Por eso os digo que es tan importante que estemos muy bien formados, estamos expuestos mucho a la sociedad, ¿no? Y al ámbito jurídico y por tanto el hacer bien nuestro trabajo es fundamental. Tenemos que utilizar bien los instrumentos, tenemos que redactar, tenemos que establecer las ideas de manera correcta, basándonos en evidencia, estar muy actualizados y tener muy claro que un informe pericial tiene que dar respuesta a un problema judicial, ¿no? Entonces no es un informe clínico, ¿vale? Por eso nosotros, por ejemplo, no llamamos pacientes a las personas que damos servicios, sino son nuestros clientes u usuarios, ¿no? Por tanto, aquí esto de la formación es fundamental. Yo en concreto estoy más metida en el área de la psicología de familia, ¿vale? Más en el ámbito de familia. Este es un ámbito que tradicionalmente es el que más ha habido psicólogos forenses desde los inicios. Claramente porque es un ámbito que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Aquí otros profesionales pues tienen menos que decir, ¿no? Y bueno, pues al final lo que tratamos principalmente son situaciones de divorcio, guardas y custodias, temas de alienación parental. Es decir, damos luz a los jueces sobre estas situaciones que son tan complicadas a nivel familiar, ¿no? Intentamos dar luz. Esto es muy importante porque al fin y al cabo los jueces, o sea, en la sala, dentro de los profesionales de justicia, no saben de psicología. Los que más sabemos obviamente somos nosotros y realmente se dejan asesorar bastante por nosotros. Entonces, bueno, pues esto es muy importante y por eso hay que hacer un buen trabajo y demás. Yo, desde el ámbito de penal, aquí tenemos las personas que cometen delitos, ¿vale? Lo que llamamos victimario y las víctimas, ¿no? Aquí, pues claro, la forma de peritar es distinta, tenemos otras necesidades, otros problemas judiciales. Sin duda hay que saber mucho de psicopatología, hay que saber cuáles son las implicaciones que pueda tener esas psicopatologías en la comisión de los delitos, hay que estudiar cada caso, pero sin duda hay que saber mucho de evaluación clínica, ¿no? Al final es básico y mucho de psicopatología. Entonces, si al final os queréis dedicar al ámbito de la forense, bueno, no está de más que tengáis un doble itinerario o que en parte podáis tener clínica y social, ¿no? Yo creo que va junto, ¿no? No va a sobrar, ¿no? La parte de clínica. Porque después cuando ya os forméis en un posgrado, pues va a haber mucha clínica y va a haber mucha psicopatología, es necesario. ¿Qué más cosas? Respecto a otras áreas que os pueda interesar, penitenciaría, muchos de vosotros estáis interesados en este área. Este es un área donde el acceso es público totalmente, tenemos unas oposiciones anuales a nivel estatal, donde, bueno, pues la verdad es que últimamente están convocando bastantes plazas para psicólogos
y bueno, es una opción para tenerla en cuenta. Las otras áreas, como os decía, es más de investigación. La parte de investigación criminal sí se aplica en el ámbito de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, si existen unidades de estudio del delito, perfilación criminal, todo eso en el área de cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, bueno, siempre es una buena opción, si os interesan estas áreas, pues poder terminar trabajando en investigación criminal. Si es verdad que España no es uno de los países que más, o este área de la psicología jurídica esté más desarrollada, y otros países que lo está mucho más, como Estados Unidos, incluso algunos países de Latinoamérica, no tanto como en España, pero bueno, ahí está, ¿no? Y la psicología forense, como os decía al principio, podéis acceder vía bien pública, es decir, preparáis una oposición. Esto sí está transferido a las comunidades autónomas, no son estatales, por tanto cada comunidad autónoma presenta sus plazas para psicólogos forenses en sus juzgados. O bien podéis hacerlo mediante la vía privada. Luego existe una figura entre medias, que es el psicólogo forense judicial, que es como cuando un juzgado no tiene un psicólogo oficial, ¿vale? o público, puede acceder a una lista de profesionales que serían como los privados, pero que tienen que acreditar una determinada formación para entrar en ese listado. Y es justicia la que te llama y te solicita que puedas realizar un determinado informe. Entonces, digamos, sería semipúblico, ¿no? Entonces, bueno, es un área así a nivel general muy, muy bonita. Como todo requiere de especialización, no solo dentro de la forense, o sea que obviamente tienes que estar formado en psicología forense, pero dentro de ella hay muchas áreas. Como os decía, yo estoy más en familia, pero también está penal, que tienes víctimas, victimarios, temas de determinar posibles secuelas o lesiones psicológicas en las víctimas, tema de las capacidades cognitivas y volitivas en los victimarios. Luego está también el ámbito social, jurisdicción social, me refiero, donde podemos encontrarnos temas, por ejemplo, de acoso laboral o mobbing, ¿no? En el ámbito, como es una jurisdicción que tiene que ver con los trabajadores, pues ahí también tenemos cosas que hacer. Es decir, hay mucho y requiere también de que al final te especialices en un tipo de pericial, aunque puedas realmente hacer todas, pero lo suyo es que te vayas especializando cada vez más. Y es bueno, al final aquí es donde estoy mucho más especializado y al final te llaman más porque tienes más experiencia, ¿no? y más dedicación en esa subárea dentro de la forense, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que quizás, yo sé que es un área que os llama a muchos de vosotros la atención, ¿no? Yo creo que porque primero es un área muy atractiva y bueno, pues también, ¿no? Yo siempre lo digo de broma, ¿no? Pero programas de la televisión como tipo CSI y demás, ¿no? Es lo de la investigación criminal, la perfilación, es algo muy atractivo, ¿no? Hay algunos que lo tenéis muy, muy claro, que vais por esta área, y otros que os llaman mucho la atención. Como los que estáis aquí, estáis interesados en el ámbito social, sin duda pues os animaría a que hicieseis el itinerario y cursaseis esta asignatura, porque yo al final creo que aunque no sea algo que lo tengáis muy, muy claro, pero sí os va a dar una visión de qué hacemos y os abre a muchos de vosotros también diferentes opciones. Así que yo, si queréis, o dejaros preguntar un ratito, abrid vuestro micrófono y me decís. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuánta necesidad de conocimiento sobre el derecho hace falta? Pues es muy buena pregunta. Fernando eres, ¿verdad? A ver, sí que es necesaria, pero eso lo vais a encontrar una vez que ya os especialicéis en los máster correspondientes. Vais a ver que sí, que a lo mejor fácil que un 30% de la materia sea sobre derecho. Hay que tener una cosa clara, los psicólogos
cualquier psicólogo, pero el psicólogo forense jurídico no somos juristas. No somos juristas, somos psicólogos. Ahora bien, como trabajamos en el ámbito de la justicia, debemos necesariamente conocer este ámbito. Daos cuenta que nosotros tenemos que hablar constantemente con abogados o dirigirnos a los jueces, tenemos que ir a sala. Una de las cosas que os he dicho, bueno, nosotros no solamente hacemos los informes, sino que luego tenemos que ir a defenderlos al juzgado. Entonces tenemos que entrar en sala, tenemos que saber qué lenguaje se utiliza, cómo referirnos a los diferentes profesionales de justicia. Debemos de conocer leyes básicas para nosotros, como es la de violencia de género, la ley de responsabilidad penal del menor. Tenemos que conocer en parte el Código Penal, el Código Civil. Sí es necesario. Y también tenemos que leer sentencias o tenemos que leer determinados procedimientos que cuando tú coges un caso, pues a lo mejor está en una modificación de medidas y tienes que saber qué es una modificación de medidas, leer esos textos, ¿no? Pero bueno, es algo que sí, requiere de una formación, pero siempre con la perspectiva de que no somos juristas, que somos psicólogos, simplemente que nos movemos en un ámbito que requiere que tengamos determinada formación, pero no es necesario que entendamos todo cómo funciona porque no es nuestra función. No sé si te he respondido. Sí, perfecto, muchas gracias. A ti. A ver, ¿alguna pregunta más que queráis saber sobre este área? Genial. Gracias, Juan. Pues si no hay ninguna pregunta más, ya está. Yo espero que el año que viene tenga muchos de vosotros en la asignatura y ya profundizaremos. Pues Miguel Ángel, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por tu explicación. Que hemos coincidido varios años y siempre pienso, oh, qué interesante lo suyo. Igual si hubiéramos coincidido hace muchos años, habría acabado siguiéndote, porque estoy entre los que has convencido. Muy bien, gracias. Bueno, pues sin más, soy perfectamente consciente de que son las 3:20 de la tarde y que hemos empezado a la 1:30. Soy perfectamente consciente de que hablo después de escuchar a personas muy sabias y grandes oradores y oradoras, y por lo tanto, siempre que me veo en una de estas, pienso que las opciones son ser redundante o ser irrelevante, o bien decir algo que ya han dicho, o bien decir algo que no tenga mucho valor, porque todo lo que se ha dicho ya tiene valor. Yo estoy aquí como antiguo alumno de esta casa, una categoría que además ejerzo con mucho orgullo, con mucha dignidad, pero además se me nota mucho que soy de la casa casi desde que era pequeño. Y desde ahí es desde donde quiero hablaros, muy brevemente. Pero lo único que puedo deciros que no esté dicho ya, aunque ya Elena, sabia entre las sabias, apuntó, es que no sintáis que estáis al borde frente a una encrucijada, al borde de un precipicio, en un momento crítico de vuestras vidas, porque para nada. Esto no es una decisión a vida o muerte, esto no es decir sí quiero. Esto es simplemente dar el siguiente paso y ver, pues, de las cosas que habéis visto hasta ahora, qué os ha interesado más, qué os llama más la atención, y yo os invitaría a pensarlo ni siquiera en una perspectiva de los próximos 10 años, sino el curso que viene, qué cosas te apetece estudiar, qué cosas te apetece hacer. Juan lo ha adelantado. Creo que mi intervención va a acabar siendo un resumen de lo que habéis dicho los demás. Juan lo ha adelantado antes. Hay muchas universidades que no tienen, que no sacan especialidades, que sales como psicóloga, sales como psicólogo. Es raro encontrarte una limitación en toda una trayectoria profesional que tenga que ver con la especialidad que cursaste. Otra cosa ya es hacer un máster, un proceso habilitante, otra cosa ya es elegir un puesto de trabajo. Ese tipo de cosas sí van, claro, marcando nuestro destino. Pero esto tiene más que ver con las asignaturas que vais a estudiar. Ya lo ha dicho antes Elena y lo ha dicho también Jesús, lo mejor es ser honesto. A mí esta especialidad
me encanta. A mí esta especialidad me ha hecho quien soy. Y creo que efectivamente la psicología social nos persigue hasta cuando estamos solos. Oí a Elena que decía, os vais a encontrar con la psicología social en el día a día de vuestras vidas, y puede que no os encontréis con la enfermedad mental, puede que no os encontréis con algo que tenga que ver, puede que nunca tengáis que tomar una decisión laboral sobre otros o cuestiones de otras disciplinas. En cambio, la psicología social va a estar con vosotros. Y yo pensaba en la película de Wild Way, el camino salvaje, un chico joven, rebelde, que decide aislarse de todo y se va a Alaska y se mete en medio del monte, y me reía conmigo mismo escuchando a Elena diciendo, y lo que acaba haciendo es escribir para alguien que le pueda leer en un momento dado y acaba llegando a la conclusión de que la felicidad, si es felicidad, tiene que ser compartida. Lo que pasa es que no consigue volver porque crece el río y acaba muriendo allí pensando en lo importante que es precisamente lo social, lo colectivo. Está con nosotros y por lo tanto es un saber que más allá de a lo que os vayáis a dedicar el día de después, el día de mañana, es un saber que os va a enriquecer desde ya, que yo creo que se puede disfrutar desde ya. Por lo tanto, lo primero es avisar sobre el mensaje. El aviso es, no soy ni mucho menos objetivo, soy completamente parcial en esto. Y dicho eso, yo no tengo duda, es una especialidad fantástica. Las otras también, porque la verdad que lo que os digo es eso. No, porque no elijáis el itinerario de social no significa que no vayáis a hacer psicología social. La vais a hacer, hagáis lo que hagáis. No significa que no vayáis a trabajar desde una perspectiva social porque estáis condenados a hacerlo, porque somos seres sociales y eso sí lo habéis elegido ya, que os interesa el ser humano, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Y todo eso lo hacemos de forma colectiva. Con lo cual, psicología social ya la habéis elegido porque habéis elegido psicología. Ahora toca elegir qué asignaturas y las que hayan sido muy bien presentadas. Por lo tanto, poco más queda por decir en ese sentido. Solo una reflexión desde la psicología social, desde las cosas que estudiamos, y además una reflexión sobre algo que ya, de la psicología social que ya conocéis. No la de cuarto, sino la que habéis podido ver ya en segundo, estereotipo y prejuicio. Si os digo que cerréis los ojos y que penséis en el paradigma, en un ejemplo de un psicólogo o una psicóloga social, cerráis los ojos y raro será que no veáis una bata blanca, raro será, si no veis una bata blanca, quizá veis a alguien al lado de un diván, veis a alguien sentado en un gabinete, preguntando cómo estás, cómo te sientes, qué te trae por aquí, qué puedo hacer por ti, que era como yo empezaba cuando hice clínica en una época de mi vida. Si os pregunto por un psicólogo o una psicóloga laboral, cerraréis los ojos y raro será que no veáis una corbata, unos zapatos, un vestido, un maletín, vais a ver un maletín seguramente todos vosotros, y lo más probable es que esté haciendo una entrevista de trabajo, que es quizá el topicazo de lo que se hace y lo que vemos, claro, porque hoy en día cualquiera de nosotros para entrar en un trabajo pasamos por esa parte de la selección de personal. Si os pregunto por un psicólogo o una psicóloga social, estoy convencido de que cada uno de vosotros vais a tener una imagen distinta y probablemente la tengáis borrosa. Probablemente digáis, pues no lo tengo tan claro, ¿a qué se dedican? ¿Y sabéis por qué? Porque nos dedicamos a todo. Porque estamos realmente en todas partes. Eso a veces supone la renuncia a tu estereotipo, supone la renuncia a un territorio particular, específico, que es donde dices, esto es mío y solo mío, como el rey de la montaña, el que está arriba del todo diciendo, de aquí no me muevo, este es mi sitio. Pero ese es el que más se aburre. Porque los demás son los que están jugando, intentando ir, intentando venir, y el que más se aburre es el que está simplemente defendiendo su sitio. Nuestra especialidad yo la vivo así. La vivo como el ejercicio libre de considerar todo territorio tu territorio. Como el ejercicio libre de considerar todo aquel área, todo aquel espacio en el que la psicología tiene algo que decir, como algo que debe ser enfocado y debe ser entendido desde la psicología social. Y mirar que son las 3:25 y he empezado a las 3:19 y estoy terminando. Creo que he cumplido con mi compromiso de que podamos comer a una hora decente. Porque los sociales somos así. Entendemos la cultura, entendemos las conductas compartidas y quizá vuestra familia alguien esté esperando para que os sentáis en la mesa con ellos y podáis compartir ese espacio. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa,
es el momento de plantearlo. Es una decisión muy bonita decidir estudiar esto, pero no es tan importante, porque realmente ya lo habéis decidido. He terminado. Ya no sé si le toca hablar a Sonia, entiendo, porque no tengo a quién pasarle la pelota. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, ¿Alguna pregunta que hacerte? Si alguno de las personas asistentes quieren hacer alguna pregunta final a Miguel Ángel. Muchas gracias por vuestra aportación a todos. Bueno, a ti, que eres el que estás ahora presente. Y si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, chicos, pues Juan, no se te oye. Estás sin micro, Juan. No quería interrumpirte, Sonia. Pero se te ve contento. Lo que ibas a hacer, daros las gracias a todos. Cardenal Cisneros, en marcha.